Muy bien. Empezaremos entonces mostrando la pantalla, en primer lugar, con los criterios. Tenemos acá, el primer criterio es adaptarse a entornos tecnológicos en constante cambio. Dime, cuando haces el diseño de tu amplificador y encuentras el valor del condensador de desacoplo a la entrada, ¿qué pasa si tú encuentras un número, por ejemplo, digamos 3.1428 picofaradios, y ese valor no es comercial? ¿Cómo procederías? Si el valor no es comercial, podemos aproximarlo o redondearlo al valor mayor, que sea más, o sea, que llegue a un número, se podría decir en pocas palabras, entero, que podíamos hallarlo, ¿no?, en cualquier mercado. Porque bien sabemos que números con números que no, decimales, así que no vamos a encontrar, no vamos a encontrar en el mercado y no va a poder ser implementado el circuito. ¿Es el mayor valor o el valor más cercano? ¿Cuál de los dos usarías? Yo usaría el mayor valor cercano, pero mayor. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo diseñas o sea, cómo calculas ese valor teóricamente? Hubo dos maneras. Una manera en la que conectábamos en la que va la red va este step en serie continuamente con el condensador y una bobina de un nanohenry, las cuales las puedes tuneando la bobina para que esté adaptado a 50 ohmios. La otra es, si no me recuerdo una fórmula, no me recuerdo bien cuál es la fórmula. Está acá. Aproximadamente a mí me salió 1.8 picofaradios, pero yo lo redondeé a 2 picofaradios porque ese valor no era del todo comercial. Y ese es el que usé yo. Yeah. Ok. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, del siguiente criterio. ¿No? El siguiente criterio es, ¿no?, aplicar los conocimientos de IET para solucionar un problema, o diseñar y analizar planes para la solución de un problema. Okay. Entonces la pregunta sería, ¿qué estrategia has seguido para diseñar la red de polarización? Sí, como le digo, el diseño de la red de polarización ha sido implementada mediante una línea en serie que era de la de polarización de lana cuartos, 90 grados, en serie con un capacitor y una bobina de un nanohenry. Íbamos tuneando la bobina para que alcance la adaptación de 50 ohmios y esta se conectaba, ¿no?, a la parte superior del amplificador. Esto no debería afectar mucho la adaptación del amplificador si ya está adaptado a la entrada y a la salida. Si es que está bien hecho, no debería afectar mucho la adaptación. Por otro lado, con el cálculo que le digo que salía alrededor de 1.8, entre el capacitor y la bobina estos resuenan, no debería tampoco afectar en nada. Ya. Ok. Entonces vamos a ver la tercera pregunta de la competencia 3. Quisiera saber si podías compartir de forma oral o apoyándote en una diapositiva la parte que más te ha impactado del proyecto aplicativo. Sí, mi resultado final. Por favor, ¿puedo compartir pantalla? Sí, adelante. Ok, espérense. ¿Se puede ver? Sí, sí se puede ver. Bueno, este es el resultado final, una vez acoplado mi filtro en la parte de salida de mi amplificador, lo cual me llamó mucho la importancia porque yo estoy tomando un filtro que corta desde los... Un momento, por favor. Corta aproximadamente 1,5 GB.
Y me di cuenta que si tú le das al filtro más ancho o sea, una banda más larga de corte, podrías encontrar valores mejores de ganancia en el amplificador. Por ejemplo, ahora tenemos un amplificador más o menos a 10 decibelios aproximadamente, pero es porque yo usé un filtro más, se puede decir, más selectivo. Es un filtro Butterworth, que también sabemos que cualquier amplificador va a crear armónicos, ¿no? Y el punto final de este es que o bien tomemos frecuencias en las cuales no podemos encontrar estos armónicos, o bien las podamos atenuar o no tomar todos, ¿verdad? Pero este fue mi resultado final. Un costo adaptado a mi frecuencia y ganancias de casi 10 decibelios. Ya. Em, ¿Podrías poner un marker en la ganancia a la frecuencia de 3.9? Ok, sí. Por acá. Sí, más o menos acá. Ya. Ok. Muy bien. Vamos a hacer una última pregunta más de la otra competencia. Em, Quería saber qué aplicación con un fin social le podrías dar a tu proyecto aplicativo. Mm, claro, visto que este amplificador está tratado para tecnología 5G, y no solamente esto de que la tecnología va a seguir avanzando, tanto va a venir la 6G, la 7G, no sabemos, yo puedo concluir que quizás ahora que estamos diseñando estos amplificadores, estos conocimientos nos ayudan para que en cualquier momento nosotros, cuando ya estemos trabajando, no sé si nos piden implementar una nueva red de comunicaciones, podamos, estemos en la capacidad de poder seguir cualquier amplificador a cualquier frecuencia. Por ejemplo, en este amplificador que hemos hecho este semestre, bueno, al menos el mío, se puede decir que está implementado para que funcione con una señal modulada compleja por toda de la frecuencia que hemos usado, y este tiene hasta un ancho de banda de funcionamiento de 400 MHz, que debe ser lo suficiente para que funcione este amplificador y que amplifique más o menos de 8 a 9.9 decibelios, ¿no? Ya. Ok, muchas gracias. Gracias por la participación. Procederemos con otro alumno. Tú eres Carlos Bien, Quispe, ¿no? sí. Bien, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Un segundo, por favor. Ok, entonces comparto la pantalla. Ok, ponemos aquí un evaluado a la altura de su compañero Carlos y vamos a continuar. Desde el 14 hasta el 28 generamos un número aleatorio. Tenemos el número 23. El número 23 es Joan Quispe. Joan Quispe, por favor, al micrófono. Profesor, buenos días. Bien. Me presento. Bueno, ¿Me escucha? sí, sí, escucho bien. Ok, Muy bien. gracias. Ok, entonces vamos a hacer una pregunta referente a la competencia 1, ya que es básicamente adaptación a cambios tecnológicos y sintetizar información relevante para un problema particular. Ok. Em, Quería que me comentes si a ti te dicen cómo has diseñado tu red de adaptación, qué técnicas has utilizado, ¿cómo responderías? Ok.
Bueno, en cuanto a técnicas, tenemos bastante. Creo que en el curso hemos visto dos importantes, que una ha sido la técnica de adaptación single step tanning y la segunda era la adaptación por medio del valor conjugado. En mi caso, para el proyecto yo he usado la adaptación single step, en el cual consta principalmente de añadir líneas de transmisión, ¿no? Una puede ser colocada en serie y otra puede ser colocada en paralelo. La ventaja de colocar una línea en serie al circuito nos permite modificar el valor de la fase de la onda estacionaria constante. Nos puede el agregar una línea en sí lo que modifica es la fase que tiene, bueno, la onda estacionaria constante. Y el agregar una línea en serie, perdón, en paralelo, nos permite movernos alrededor del círculo de conductancia constante. Bueno, estas dos ventajas nos permite, desde un análisis de la carta de Smith, nos permite moverla o poder adaptar, ¿no?, el circuito a una impedancia característica determinada. Ya puede ser 50 ohms, 90 ohms o la que requiere el circuito, ¿no? Obviamente estos valores se normalizan al momento de analizar en la carta de Smith. Ya, muy bien. Eh, y referente al estado en paralelo, ¿cuál es mejor utilizar? ¿Un estado en paralelo que termina en circuito abierto o cortocircuito y por qué? Este, Ambos, yo considero que depende de la aplicación, aunque si fuese de mí decidir, utilizaría el single step en circuito abierto, porque no requiere físicamente de hacer conexiones o de hacer más conexiones, ¿no? Puesto que si lo hiciera en single step paralelo y que tenga conexión a tierra, pues tendríamos que físicamente hacer, ¿no?, un agujero o hacer más conexiones en la placa de diseño, como hacer la conexión a tierra, con, bueno, taladrando el circuito y haciendo una conexión, ¿no?, con un alambre que conecte la línea con tierra. En cambio, con la ventaja de hacer un circuito con, bueno, que no tenga terminación a tierra, sería más eficiente, ¿no?, en cuanto al diseño de un circuito. Ok, vamos a preguntar el segundo criterio, que es aplicar los conocimientos de IET para solución de un problema. Quisiera que me comentes el condensador de desacoplo a la salida. ¿Cómo has hecho para hallar el valor del condensador de desacoplo a la salida? Ok. Bueno, esto se encuentra en la red de polarización, por lo tanto lo que se busca es establecer un circuito de resonancia serie. Para esto hemos utilizado bueno, la ecuación en la cual se iguala en magnitud. El hecho de igualar en magnitud, lo que se obtiene es de que, perdón un ratito, lo que se obtiene es que ambas magnitudes se cancelen entre sí, obteniendo así un valor de impedancia que resuene justo a la frecuencia deseada. Esta ecuación es, bueno, solamente para hallar el valor de capacitancia, puesto que el valor de inductancia es un parámetro físico, bueno, es un parámetro que nos entrega el fabricante, también conocido como la inductancia parásita. La ecuación más usada es, bueno, 1 sobre omega cuadrado, que corresponde a la frecuencia angular, y el valor de la inductancia. Okay. En este procedimiento, ¿qué elemento tú optimizas o tuneas? ¿El capacitor o la inductancia? Perdón, el capacitor, solo el capacitor, puesto que la inductancia ya es un valor fijo, ¿no?, que te entrega el fabricante. Ok, muy bien. Vamos a dar paso a la tercera pregunta. Por favor, quisiera que compartas una idea que te haya impactado el proyecto aplicativo. Ok, a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? No, todavía no. Ah, no, ahora sí, ya la veo. Ok, me voy a ubicar en la respuesta de mi circuito. Bueno, lo más importante yo considero de mi proyecto es el material que he utilizado y las respuestas que he obtenido en frecuencia.
Yo he utilizado un material, creo, distinto al que nos propuso, es fibra de vidrio, específicamente el FR35. Este material es, bueno, presenta dos principales características, ¿no? Es un factor de disipación bastante bajo, es 0,0018 y una constante dieléctrica de 3,5. Yo elegí este material principalmente porque el hecho de que tenga una constante dieléctrica baja permite que no, bueno, que haya una mayor ganancia en cuanto a potencia del circuito y el factor de disipación bajo nos permite que no haya pérdidas por el dieléctrico. Bueno, la selección de ese material en cuanto a la simulación, pues en la diapositiva que estoy presentando se puede ver que, bueno, sí obtiene resultados notables, ¿no? En cuanto a la adaptación, la frecuencia en la cual yo estoy trabajando, que es los 3.5 GHz, he conseguido una adaptación de hasta menos 64 dB a la frecuencia deseada. Y en cuanto al parámetro de transmisión, por ejemplo, yo he alcanzado hasta 11,8 dB. Y inicialmente por el parámetro, bueno, por el fichero S2P, el circuito nos podía entregar una ganancia de hasta 12,20 dB. Por lo tanto, solo tengo una diferencia de 0,5 dB, ¿no? Más o menos. Sí, 0,05 dB. Y bueno, y eso es gracias al mismo hecho de haber elegido este tipo de material. Igual vemos que la ganancia es prácticamente constante de mi filtro, con una diferencia de 1 dB prácticamente desde los 3.23 GHz hasta los 4 GHz. Tengo un ancho de banda de prácticamente 790 MHz con una, una constante de transmisión de 11 dB. Ok, ¿podrías mostrarme, por favor, el esquemático del circuito final? Sí, aquí está. Ese es el esquemático del circuito. Ahí, bueno, inicialmente están las líneas de 90 grados, los cuales no afectan para nada en cuanto a la adaptación del circuito, simplemente ocasionan un desfase, ¿no?, en el coeficiente de reflexión. ¿Puedes mostrar la etapa de salida, por favor? Sí, es esto. Ahí está la doble polarización del circuito y, bueno, la última línea, ¿no?, que ya conecta con la etapa del filtro. Ok, a ver, un segundo. A ver, el filtro, por favor, el esquemático del filtro. Aquí está. Mi filtro es de orden 7 también. Es un filtro de orden 7. Ok, ¿y por qué has elegido orden 7? Bueno, en cuanto al orden, mientras mayor sea el orden, es más selectivo en frecuencia. Esto no está relacionado al ancho de banda. El ancho de banda tiene otras condiciones, pero en cuanto al orden del filtro es porque es más selectivo en frecuencia. Es decir, la frecuencia de corte se encuentra en una zona más apegada, ¿no?, a la que tú declaras al momento de diseñar tu filtro. La frecuencia de corte inicial y la frecuencia de corte final, por así decirlo. Ok, el layout, por favor. Aquí está. Para la condición del layout, bueno, es esta zona. Finalmente es esta. En esta diapositiva indico cuáles son las conexiones, ¿no?, que se va a realizar en el layout. Ok, a ver. Tenemos ahí los planos de tierra, adaptaciones. Ok, muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ok. Muy bien, finalmente, para la última competencia, por favor, ¿qué aplicación con un fin social le podrías dar a tu proyecto aplicativo? Ok. Justamente estaba leyendo una revista de GCM, en la cual hablaba de la tecnología 5G, y me pareció importante que mencionaba de que la tecnología 5G iba a ofrecer el servicio móvil ubicado en la banda desde los 2 GHz hasta los 5 GHz, ¿no? Específicamente en la banda de 3 GHz. Entonces yo, habiendo visto los resultados de mi proyecto, considero de que esto se puede, también siendo realistas, ¿no? Prácticamente el costo de mi amplificador estaría ubicado más o menos en los $10. Yo lo intentaría, ¿no?, buscar el financiamiento para lugares de bajos recursos, por así decirlo,
gente que tiene o va a tener difícil acceso a este tipo de tecnología, se podría implementar mi amplificador para el uso de servicio móvil, ¿no? Y tendría incluso un rango de cobertura de hasta 800 metros. Obviamente, si se diseñan las antenas y todo lo demás para que tenga mayor ganancia, pues quizás podríamos obtener coberturas mayores. Ok. Bueno, sí, resumiendo, es para ofrecer servicio en telefonía móvil. Ujú, muy bien. Yo quiero complementar a todos sus compañeros de que es interesante esa aplicación de 5G y de hecho se podría trabajar a futuro en ello, pero si lo vemos un poco más adelante, si quieren tener más ganancia, no solamente depende de la antena. La antena es un componente secundario. Se puede sacar rápidamente una microstrip, incluso a través de calculadores online. Es un cuadrado que tiene dimensiones largo y ancho y una pequeña readaptación. El núcleo es el amplificador y el transistor. Y si queremos más potencia, además de trabajar en antenas, podemos usar los conceptos de circuitos electrónicos. Viene a ser poner dos amplificadores de los que ustedes han diseñado en su proyecto, uno a continuación de otro, para hacer una configuración en cascada. Seguramente se acuerdan cuando hemos visto en circuitos electrónicos configuración en cascada. Un transistor y en la salida de ese transistor viene a ser conectado a la entrada del otro transistor, de manera que el segundo transistor... perdón, disculpe la interrupción, hubo una desconexión de parte mía, vi un aviso que el Zoom se desconectaba. Sin embargo, voy a volver a repetir entonces el comentario que estaba haciendo, ¿no? O sea, el 5G es muy importante. La aplicación puede ser que este proyecto que todos y cada uno de ustedes han hecho en su casa, lo pongan, lo dupliquen, de manera que un amplificador sea la entrada del siguiente amplificador, y ahí van a tener con toda seguridad mucha más potencia. Y ese arreglo en serie, de dos transistores en serie, lo pueden repetir 4 veces en paralelo. Si lo repiten 4 veces en paralelo, tienen evidentemente 4 transmisores, 4 amplificadores, pero ya podemos aplicarlo para MIMO, ¿no? MIMO de 5G, utilizando amplificadores en cascada, que podría ser un tema de trabajo investigativo muy interesante a futuro. No solamente ese comentario quería hacerles llegar. Muy bien, muchas gracias a su compañero Johan Quispe. Vamos a seguir con el sorteo. Un segundo, Sí, por profesor, favor. disculpe una pregunta. Sí, adelante. Justo como mencionaba, el hecho de añadir varias etapas de amplificación, en cuanto a inversión, ¿usted cree que es eficiente? O sea, me refiero al hecho, porque he visto, ¿no?, que existen varios transistores que trabajan a mucha más potencia y, claro, ¿no? Obviamente consideré otro diseño de circuito. Pero ¿usted cómo considera? ¿Sería quizá más barato usar el hecho de varias etapas de amplificación o quizá mejor usar otro transistor que tenga mucha más potencia y solo requiere de una etapa, ¿no?, en el diseño? Ya, hay dos condiciones, ¿no? Como pueden saber, del curso de Sistemas de Telecomunicaciones, para 5G se prevé que los nanorepetidores o los Pico Base Station van a estar básicamente separados a 2 cuadras. 2 cuadras son aproximadamente 1000 metros. Y 1000 metros, si ustedes lo comparan con los resultados de la ecuación de Friis, es más o menos lo que han obtenido con ese transistor con una sola etapa. Eso por un lado. Por otro lado, si uno contacta con el fabricante, con ERA, esos transistorcitos con los que estamos trabajando cuestan menos de $1. ¿Ya? Entonces, para 5G no se necesita mucha potencia, porque vamos a trabajar con picoceldas, por un lado. Por el otro lado, el transistor ya es en sí barato. Entonces, dado que el transistor ERA es barato, menos de $1, me parece a mí que lo más sensato sería utilizar 2 veces el ERA, porque comprar uno de más potencia probablemente no va a ser un poco más caro que usar dos en conjunto. Ujú. Sí, Entiendo la idea, profesor. Muchas ok, gracias. de nada. Ok, muy bien, vamos a continuar entonces con la evaluación. Entonces ya hemos evaluado al alumno de código 23 y ahora vamos a pasar a tirar una vez más. Tenemos el número 18. El número 18 es el alumno Henry Cansaya. Al micrófono, por favor, ¿me escuchas, Henry? Sí, profe, se le escucho. Muy bien, muy bien.
Ok, tenemos aquí. Vamos a hacer la primera pregunta referente a la síntesis de una información para resolver un problema particular, ¿ya? Adaptándose a los entornos tecnológicos en constante cambio. Ya, dentro del simulador, ¿cómo harías tú si viene un cliente de un día a otro y te dice, y ya no quiero la frecuencia de 3 GHz, digamos, quiero la banda de 5 GHz, y ya no quiero fibra de vidrio, sino quiero otro sustrato que se llama tacónico? ¿Cómo respondería esa pregunta? Bueno, si se requiere cambiar la frecuencia de trabajo, en mi modelo de simulación tendría que cambiar varios parámetros. Primero sería empezando en el sustrato, ya que el sustrato que utilicé es el de fibra de vidrio FR4, la cual tiene una característica, una constancia eléctrica y per- una, una pérdida tangencial, la cual no cubriría ese ancho de banda de 5 GHz, por lo que tendría que buscar otro sustrato que tenga esas características y que me pueda cumplirle la frecuencia de 5 GHz. Y para el diseño del amplificador tendría que, para el caso del primero, para el circuito de adaptación, tendría que encontrar unos valores, tunearlos a esta frecuencia específica. Y para el caso del circuito resonante, tendría que establecer esa frecuencia GHz, y tanto la reactancia de la bobina y la capacitancia tendría que a una frecuencia de 5 GHz hacerlos resonar para que ambos componentes estén, eh, para que ambos componentes a una frecuencia estén en resonancia. Y para el caso del filtro, tendría que mover mi ancho de banda para que cubra dentro de esa banda de frecuencia de 5 GHz, ya sea aumentando el orden del filtro para tener una mejor eficiencia, un mejor compromiso, y tanto también el sistema de polarización que usa el transformador lambda cuartos y el circuito resonante. Y ese Ok, sería el cambio que haría. ya muy bien. Otra pregunta sería, de la competencia 2, aplicar conocimientos de IT en la solución de un problema. Em, ¿Cómo tú harías el cálculo para saber, o qué parámetros, mejor dicho, tú consideras a la hora de calcular la distancia máxima que puede alcanzar tu amplificador? La distancia máxima tendría que... hay una fórmula que me permite calcular eh, cuán, dependiendo de la distancia también, hasta la potencia de salida. Tendría que calcular primero la potencia de salida del amplificador y a partir de ello calcular la distancia desde un punto de salida de miesto hasta otro punto hasta otro punto de emisor desde otra parte de distancia. Esto ya dependería también de la atenuación de la distancia y la ganancia de mi potencia de salida del amplificador. Ujú. Ya, ok. Vamos a ver. em, la siguiente pregunta. ¿Podrías compartir, por favor, tu pantalla para comentarnos una idea que te ha impactado el proyecto? Ah, sí, sí, profe. Si me permite compartir la pantalla. Sí, adelante. Si no te hará mi pantalla, profe. Sí, sí se nota, adelante. Ya, a ver. Una de las, bueno, en el caso de mi diseño amplificador en serie con filtro, lo que más me sorprendió fue la respuesta del filtro en total. Como se puede ver en mi gráfica, en la gráfica rectangular, tenemos que la ganancia del transistor, o sea, de la ganancia de transducción en total, a mi frecuencia establecida de 3.525 GHz, tenemos una ganancia de 11.129 dB. Ujú. Y esto esta ganancia, eh, lo hice implementando mi filtro. Lo que más me sorprendió fue de que lo diseñé primero mi filtro con componentes Telin
T-Link con una magnitud y fase establecida. Y luego de ello lo pasé a componentes M-Link con la tecnología microstrip, lo cual me dio un mejor acabado. Por ejemplo, para mi caso, el orden de mi filtro es de un orden 3, por lo que se nota que sí, a un orden muy bajo me permitió una ganancia muy grande. Y también, como se puede ver, el coeficiente de dispersión es S11, la frecuencia de 3.5, tengo esta pérdida, menos 38, en la cual también tiene un mejor compromiso, un valor muy pequeño. Y como se puede ver acá, este es mi filtro. O sea, primero yo lo diseñé con componentes T-Link. Luego de ello, como tiene una magnitud y fase y una frecuencia establecida, en la cual mi trabajo lo pasé a componentes M-Link. Y este sería mi filtro de orden 3. Ujú. Ya, muy bien. ¿Qué aplicación social le darías al proyecto? Oh, perdón, creo que querías mostrar una máquina, una figura más. Ah, no, no, es la figura Ya, del retransporte. la anterior, ¿no? Ok, ¿y qué aplicación social le darías al proyecto aplicativo? Una aplicación social sería poder cubrir zonas rurales que están muy alejadas y en la cual con la tecnología 5G y con dispositivos de alta frecuencia para posibles eh, problemas futuros, podría cubrir esas zonas rurales en un ancho de banda establecido. Por ejemplo, a esos entornos rurales podremos digitalizarlos y permitir altas prestaciones para posibles futuros, Ya, ya que así es. perdón la interrupción, sí, ¿qué sustrato has utilizado? El sustrato que yo usé es el fibra de vidrio FR4. Ujú. Ya. A ver, una vez más muéstrame tu filtro a la salida. Mm, es este. Ujú. Ya. A ver la entrada, por favor. Ok, ¿el filtro fue Butterworth o Chebyshev? Fue Butterworth para Ya. una ganancia plana Ujú. en el filtro pasabanda. Ya. Ok. Ok, profe. Ujú. Ya. En la parte central, al lado del transistor, al lado derecho, hay una línea serie. Justo en Ah, la sí, cajita, sí. ¿Para qué este de sirve? acá. Sí, ese de ahí. Tanto con este componente como este componente es la adaptación en staff en paralelo, sham está en paralelo para permitir para reducir mi coeficiente de dispersión, tanto de S2 de salida, a llegarle, o sea, que tengo una tendencia a mi coeficiente de dispersión S2 a ser cero o despreciable, poder permitir la máxima transferencia de la ganancia en el transistor. Ya, ok. Bien, puedes dejar de compartir. Ya hemos terminado. Muchas gracias. Sí, Finalmente, bueno, profe. para todos los alumnos, vamos a continuar todavía, pero ya se está acabando el tiempo, queda casi un minuto nomás. Entonces, vamos todos a finalizar la sesión, salimos de esta sesión y yo les voy a volver a enviar a su correo electrónico una nueva invitación y nos volvemos a unir inmediatamente. ¿Ya? Entonces, finalizamos y nos volvemos a conectar. Un segundo.